Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Nos dirigíamos de Yungay a Karaz cuando, a la altura del cementerio de Yungay, se inició el terremoto. El ruido procedía de la dirección del Huascarán y observamos entre Yungay y el Nevado una nube gigante de polvo casi color arcilla. Se había producido el aluvión. Parte del Huascarán norte se venía abajo. Eran aproximadamente las 15:24 horas. En la vecindad donde nos encontrábamos, el último lugar que nos ofrecía una relativa seguridad contra la avalancha era el cementerio, construido sobre una colina artificial, una huaca preincaica. Corrimos unos 100 metros de carretera antes de ingresar al cementerio, que también había sufrido los efectos del terremoto. Ya en este, atiné a voltear la vista a Yungay. En ese momento se podía observar claramente una onda gigantesca de lodo gris claro, de unos 60 metros de alto, que empezaba a romperse en cresta y con ligera inclinación, e iba a golpear el costado izquierdo de la ciudad. En nuestra carrera sobre las escalinatas logramos alcanzar la tercera terraza y con un hombre, una mujer y 3 niños tratando de alcanzarla. Nos desviamos a la derecha cuando un golpe seco de látigo, una porción de la avalancha, alcanzó el cementerio en su parte frontal. El lodo pasó a unos 5 metros de nuestros pies. Se oscureció el cielo por la gran cantidad de polvo, posiblemente originado de las casas destruidas de Yungay. Volteamos la mirada. Yungay, con sus varios miles de habitantes, había desaparecido. Es muy probable, amigos, que jamás hayáis escuchado hablar de la tragedia de Yungay. Son diferentes cifras, pero hoy sabemos que 67.000 personas fallecieron en el llamado Callejón de Huaylas, en el corazón del Perú. Aquel lugar, Yungay, 31.000 muertos, había sido borrado de la faz de la tierra, como si una maldición precedida de un ruido extraño, un ruido sordo que venía del cerro sagrado de antiguo llamado Huascarán, se hubiera abalanzado sobre ellos. Hacía muchos siglos que las viejas ruinas preincaicas de Yungay habían observado otros muchos movimientos sísmicos, pero nada como lo ocurrido aquel domingo, 31 de mayo de 1970, a las 3:24 postmeridiano, 7,8 en la escala de Richter, lo que es lo mismo, destrucción total. Y cuentan los poquísimos supervivientes que una lasca de hielo, como una cuchilla de 1 kilómetro de largo, se había desprendido de aquella montaña sagrada. Tenía más de 100 toneladas y descendía hacia el pueblo, tal y como hemos escuchado en la voz de Carlos Cala, en un médico, uno de los supervivientes, a 300 kilómetros por hora para partir aquel lugar en dos. Sonido que, y esto sobrecoge, podemos volver a escuchar ahora, a la 1:45 minutos de este día de enero del año 2008. Esto es lo último que escucharon las casi 30.000 personas que se desvanecieron en aquel pueblo fantasma lleno de misterio que se llamaba Yungay.
Es una zona misteriosa, ahora le llaman Camposanto. Hay cientos de cruces, muchas marcadas con letras de niños pequeños. Es curioso, los únicos supervivientes de aquella increíble tragedia, la más impresionante que ha asolado Perú y América, eran precisamente niños que estaban viendo en una pequeña carpa de un circo un poco más elevado una función. También grupos diseminados de personas que estaban rindiendo culto a los muertos. Estaban en el cementerio, el único lugar elevado de la vieja Yungay, con sus casi, repito, 30.000 almas. Encima de un tejadillo que sobresale de esa inmensa capa de lodo, piedras y hielo que se secó de inmediato, queda una especie de carlinga, una especie de embrollo de hierros que no se pueden identificar. Era el autobús escolar. Una quebrada en forma de V. Se puede acceder a ella bajando por el cerro Huascarán, y ahí se ve, todavía hoy, la riada mortal que arrasó este lugar. A partir de ese instante, y casi como es lógico, en esa especie de sepultura gigantesca, con miles de personas, repito, a 5 metros bajo tierra, en una especie de Pompeya de los Andes, se empezó a hablar de aparecidos, de maldiciones previas y de un sinfín de cosas. No muy lejos de allí, testigo, a pesar de que hubo 800 muertos, de aquella tragedia, las extrañas figuras, quizá las más extrañas, me atrevería a decir, de toda América. Unos guerreros labrados en unos muros, en la vecina ciudad de Casma. El padre de la arqueología peruana, Julio Tello, en 1937 puso una cara de espanto cuando los descubrió. 326 figuras, las más violentas y sanguinarias que ha visto quizá el hombre antiguo. Un lugar llamado el Cerro Sechín. Dicen que el nacimiento de las primeras culturas americanas. Dicen que 5.000 años de antigüedad, presentes, viendo con los ojos glaucos, los ojos vacíos, aquella tragedia. Lorenzo Samaniego, otro arqueólogo, dijo, al mirar aquellos muros presentes ante el desplome del Huascarán y la tragedia de Yungay, dejó escrito que aquello parecía una procesión de personajes que caminan desde antiguo entre despojos humanos. Veo brazos, piernas, estómago, riñones, cabezas, vértebras e incluso lechos de ojos enucleados. Es como si toda esa muerte estuviera regada por el suelo. ¿Por qué? Recreando un cuadro remoto de hondo dramatismo y de horror. No hay dioses, solo hombres. Esa misma tragedia, dibujada hace 5.000 años, se repetía aquel 31 de mayo, 1970. 3:24 posmeridiano. En el lugar quizá más extraño de la Tierra, o uno de los más extraños, todo se detuvo en el tiempo. Y a partir de ahí, visiones, apariciones, incluso técnicos de la Kodak Perú, que fotografían extrañas formaciones de luces, incluso políticos de gran talla, como Luis Perkovich Roca, que en una visita a Yungay asegura que ve una luz y dentro una figura. Así de claro, le pareció ver avanzar una figura de una mujer, y dando la mano a esa mujer, un niño en mitad de la luz. Hoy en este lugar llamado Yungay, del que podéis obtener de inmediato información, existe unas redes de pequeños monolitos que rodean el lugar, el entorno, donde se estableció la llamada antigua Yungay. Tuvieron que fundar en 1971 una ciudad completamente nueva. En los terremotos ocurridos en el Perú, en aquel día, que fueron varios, es curioso, se derrumbaron barriadas enteras modernas y solo permanecían algunas plazas de armas y algunas construcciones de los antiguos incas, como si estos, en su sabiduría remota, en su sabiduría antigua, supieran perfectamente que los engranajes de la piedra, por llamarlo de alguna forma, iban a aguantar. Así pues, esta zona del planeta se ha convertido en un lugar de muerte y en un lugar donde la arqueología sobrevive milagrosamente.
esos guerreros extraños con las cabezas de los enemigos cortadas y colgadas de los codos del Cerro Sechín, han pasado cientos de terremotos, pero nada las derrumba. Esta noche queríamos hacer un viaje con todos vosotros por ciudades que parecen la viva imagen de Sodoma y Gomorra de las antiguas escrituras, ciudades que en este caso no son ficticias, sino que fueron borradas de la faz de la tierra como una maldición. Y después la muerte, después el olvido y en muchos casos los fenómenos de origen inexplicable, como tantas otras veces ocurre en lugares más concretos. A día de hoy, además de la cifra de víctimas que he dado de Yungay, sigue habiendo 19.000, pensadlo bien, 19.600 desaparecidos. He intentado imaginarme esa lasca de piedra, esa lasca de hielo fuerte y duro como la roca, bajando a 300 kilómetros por hora y sepultando un pueblo para siempre. En muchos de estos lugares, en Perú, en Colombia, como vamos a ver, y en otras partes del mundo, grupos de investigación han acudido, intentando, también hay que decirlo, imagino con cierto halo de sugestión, encontrarse con lo que queda ahí. Si el dolor provoca esa especie de conexión con lo misterioso, evidentemente esta noche vamos a visitar lugares tocados especialmente por el drama y por lo enigmático. Carmen, impresionante la historia de Yungay. Mucha gente nos pregunta además si seguimos haciendo la lista de las 7 maravillas del misterio, porque hemos estado más o menos relajados la semana pasada, pero hay que decir que esa votación continúa, claro que sí, y por supuesto que esta noche vamos a hablar de lugares que estoy seguro que evocan muchas cosas en nuestra audiencia. Lugares como Pompeya, lugares como Nueva Orleans, lugares de hoy, lugares de ayer, y también otros que estoy seguro que desconocéis y que os van a impresionar por lo que se ha descubierto allí. ¿Alguien se acuerda de la niña Omaira en la tragedia del volcán Nevado del Ruiz, en Armero? Inolvidable, ¿verdad, Carmen? Esa niña que miraba las cámaras de todo el mundo ahogándose y que por desgracia nadie la pudo salvar. Una imagen sin duda de las más fuertes del siglo XX. Buenas madrugadas, Iker. Pues la verdad es que sí, aunque yo era muy pequeña, en mi retina se quedaron grabadas esas imágenes de una niña que tendría prácticamente la misma edad que yo, y que todas las cámaras de todo el mundo fueron testigos de cómo poco a poco iba muriendo, de poco a poco iba pereciendo porque tenía las piernas aprisionadas y el lodo pues la tumbaba ya en su cabeza. Eran impresionantes y yo creo que muchos de los oyentes las recordarán. Pero ha habido tragedias como la de Pompeya que hoy en día se pueden ver. Luego descubriremos gracias a quién. Muchas personas hablan de Pompeya, pero pocas veces hacemos la labor de meternos de verdad en la historia, documentarnos, porque, bueno, hay que saber algo más de esos sitios de los que tantas veces nos han hablado y uno se queda sobrecogido. También hay misterio en Pompeya, también Mucho. había villas de rituales. Mucho misterio y alguna villa que ha sido descubierta con unos frescos en los que, como un cómic, se iba explicando un verdadero ritual iniciático. La villa de los misterios, pero dejamos claro que podéis conectar en España. ¿Os imagináis algún sitio parecido, devastado de esta forma, que luego haya dado lugar a investigaciones, vamos a llamarlo, psíquicas? Bueno, podéis dar información, podéis opinar, podéis comentar. Vuestros comentarios esta noche, como siempre, son importantes y podéis seguir votando. Me gustaría, Carmen, repetir que vamos a hacer ese regalo especial del plató de Cuarto Milenio, firmado por todo el equipo, y que la gente sigue eligiendo, en este invierno ya del 2008, las 7 maravillas del misterio. Pues íbamos en cabeza con las pirámides de Egipto, pero tras los últimos mails, la Sábana Santa gana por goleada. O sea que la gente me va apoyando más que a mí que a Juanje, pero mañana lo comentaremos. En tercer lugar se encuentra el Escorial, en cuarto lugar ha subido las Caras de Belmez, quinto lugar Ochate, sexto Casa de Amityville y la Basílica del Pilar en séptimo lugar. Esas serían, en este momento, el año 56, las 7 maravillas del misterio. Pero hay muchísimas más que luego seguiremos comentando. Como os decía, a veces el misterio es un indicador que se aparece poco antes. El sentimiento de profecía, el sentimiento de maldición, es algo que sobrevuela todos los lugares que esta noche vamos a recorrer. Podían ser más, pero hemos hecho una selección concreta por el tiempo y el lugar. Da igual la cultura, da igual el punto del mapa. Siempre hay elementos extraños. La ciencia pura y dura, evidentemente, tiene que decir que eso no tiene ningún sentido, pero la gente lo cree
el folclore, la antropología, la religión, la creencia, cree que a veces estos lugares estaban marcados. Por ejemplo, luego el caso de Armero en Colombia. Hubo un ritual, un sacrificio, la muerte de un sacerdote, y mucha gente estaba completamente segura de que en Armero algo iba a ocurrir. Esto se recoge en documentos y testimonios que vais a escuchar. En Yungay también pasaba algo parecido. Había restos de rituales y una serie de acontecimientos que dieron mucho que hablar poco antes. Por ejemplo, las fotografías de luminarias que aparecían en los camposantos y en los yacimientos arqueológicos que circundan esta zona misteriosa de por sí, el callejón de Huaylas, con la población de Huaraz que desapareció también en un 90%. La magnitud de lo que estamos hablando nos coloca ante uno de los grandes desastres humanos mundiales. Pero no era cualquiera lugar, sino un lugar donde el culto a la Madre Tierra, la Pachamama, el culto a los poderes todavía de dioses más o menos extraños que aparecen en las piedras, es importante. Como os decía antes, miembros de la Kodak peruana e incluso personas en diferentes puntos fotografiaron esas luminarias que parecían salir de los viejos sepulcros antiguos, hacer dibujos en el aire y dejar una especie de mensaje. En los libros de ufología incluso, porque cada uno ve el misterio según las gafas que se ponga, evidentemente, existen algunas fotos que se catalogan como las únicas de 2 objetos volantes no identificados en pleno día, justo sobre la población vieja de Yungay, la misma atrapada a estas mismas horas bajo 5 metros de lodo y piedra. 2 objetos, sea lo que sean, que hacen también una serie de sobrevuelos por esta región. Desde luego que a partir del instante en que ese pueblo queda colapsado, irán llegando, años después, investigadores con grabadoras, con fotografías y sobre todo con intención, hay que decirlo, seguramente también imbuidos por toda esa muerte, intentando buscar algo. Vamos a ver qué se encontraron y os aseguro que va a merecer muchísimo la pena viajar con nosotros, porque hay tragedias que desde luego están marcadas, pero marcadas por la cara del misterio y también de lo sobrecogedor. Os invito a conocerlo. En apenas unos minutos viajaremos de Perú a Colombia, año 85. Estoy seguro que muchos habéis recordado de inmediato la cara de la niña Omaira. Hay mucho más y vamos a contarlo. Hace muchísimos años, recuerdo siendo un niño, hice con un familiar, con mi primo Roberto, una pequeña revista, a nivel de niños, claro. Y viendo los recortes y los dibujos de algunas tragedias, de algunos terremotos, o de cómo algunas montañas, desde el tiempo más antiguo consideradas algo más por el hombre y por ciertas culturas, se desplomaban sobre algunas ciudades. Le llamamos a aquel cuadernillo, lo recuerdo perfectamente, La Tierra se vuelve hostil. Y recordando hoy aquellas notas infantiles, lo hemos podido conectar, ese contenido, con lo que existe, lo que se puede consultar sobre algunas tragedias marcadas después por extrañas sensaciones, por lo menos. Saber que hay pueblos que han sido sepultados en menos de un minuto y que miles de personas se han quedado atrapadas ahí debajo, indica que, ya que siempre damos vueltas en torno a la fatalidad y el misterio, que tienen que ser evidentemente enclaves calientes, vamos a llamarlo así. También son temas polémicos, porque de inmediato y pueden estar escuchándonos personas que tengan familiares o hayan pedido familiares en estos lugares, pero es el misterio y no estamos inventándonos nada, sino que todo está perfectamente documentado en la propia historia. Terremoto del Perú, mayo de 1970, quizá el mayor que ha asolado América. Y repito el hecho curioso, como si los antiguos tuvieran conocimientos diferentes, ninguna de sus ruinas se vino abajo. Las poblaciones de adobe, las barriadas, casi siempre los, vamos a decirlo así, dormitorios y lugares donde vive la gente más modesta se vinieron abajo. Pero pocas veces ciudades enteras de decenas de miles de habitantes desaparecen, como en un mal sueño, como en una pesadilla, como si jamás hubiesen existido, como si su nombre jamás hubiese sido escrito en ningún mapa. Y de esas ciudades, en homenaje a esas ciudades,
hablamos esta noche. Los documentos que vienen ahora son fuertes, hay que decirlo, y podéis opinar. 7640, palabra clave milenio, o milenio3@cadenaser.com. Seguimos eligiendo las maravillas del misterio, pero estoy seguro, como me pasó a mí, como nos pasó a tantos, como contaba Carmen hace un momento, que nadie puede olvidar una de las imágenes de televisión más fuertes de la historia, la muerte de la niña Omaira. Pero todo eso venía con otra historia, y una historia que íbamos a conocer, una historia que en Colombia ha sido polémica por la emisión de ciertos reportajes y documentos radiofónicos. Pongámonos en situación. La tragedia del Nevado del Ruiz, en el fondo es como si lo que he contado de Yungay 15 años antes se repitiese. Hay una palabra muy temida en los Andes y en casi toda Sudamérica, que es la palabra aluvión. A veces, cuando se vienen abajo los diques de ciertos lagos de montaña, cuando la lluvia los precipita, o cuando directamente un seísmo zarandea las paredes de nieves perpetuas de lugares como ese macizo Huascarán, visto ahora con mucho temor por todas las poblaciones aledañas, hacen que caigan, se precipiten agua, lava, cuando se trata de viejos volcanes, y simplemente ese hielo que se convierte, como decíamos, en cuchillos de muchos metros precipitándose al vacío. Todo eso se mezcla en el aluvión, en una especie de ola, de tsunami de tierra, y todo eso es capaz de hundir en un barro del que nadie puede salir vivo. Hablábamos de Pompeya, hablaremos de Pompeya, y es como una Pompeya moderna el caso que vamos a contar también. Habían pasado 15 años, la población americana se había, vamos a decirlo así, rehecho de los acontecimientos terribles del terremoto del Perú. Las cifras nunca se ponen de acuerdo, algunos en todos los pueblos de la zona dicen que las muertes superan las 100.000, pero en Colombia ocurrió algo que nos recuerda a Carlos Largo, nuestro compañero, que está en la nave del misterio, junto a Juanma Frasquet, como siempre, todos los viernes con estas músicas tan especiales. Algo que vamos a conocer, porque la idea de Milenio 3 siempre es conocer. En este caso es como si en nuestra nave del tiempo cada uno de vosotros tenéis los mandos a un lado, de la cama, del coche, de la fábrica, donde estéis, y tecleéis noviembre 1985. En el mapa imaginario, en el mapa o satélite que podemos tener con la imaginación, colocamos el corazón de Colombia. Allí nos vamos. Lo que vamos a escuchar, lo que vamos a sentir, lo repito, es fuerte. Si alguien es especialmente sensible, quizás es mejor que baje el sonido de su receptor de radio. Pero esto ocurrió, no es ninguna fantasía. Es la tragedia de Armero, otro lugar que desapareció prácticamente de la faz de la tierra. ...13 de noviembre de 1985... 11:30 de la noche. El volcán Nevado del Ruiz, de más de 5.000 metros de altitud, entraba en erupción provocando una avalancha de lodo que arrasó con la mayor parte de los habitantes de la población de Armero, situada en el departamento de Tolima, Colombia. Municipio fundado en 1895, Armero contaba con más de 30.000 habitantes en el momento de la catástrofe. En tan solo unas horas, 25.000 armeritas murieron sepultados por el barro procedente del volcán. Pocos supervivientes pueden contar a día de hoy cómo vivieron lo que muchos periódicos titularon al día siguiente como la muerte de Armero. Un año antes de la erupción del Nevado del Ruiz, ya se habían registrado nuevos signos de actividad volcánica. Gloria Díaz Salón, periodista y psíquica colombiana, nos lo confirma. Desafortunadamente, antes se había advertido ya una tragedia, pero nadie quiso hacer caso. El volcán del Ruiz comenzó a erupcionar un poco, pero nadie pensaba que fuera a afectar, por ejemplo, a la ciudad de Armero, sino que pensaban más bien que esa tragedia, si llegara a ocurrir, afectaría a la zona de Manizales, pero nunca pensaron que los armeritas o la gente del Tolima fuera a llegar a ser afectada. Muchas fueron las hipótesis científicas sobre las causas que provocaron el nuevo despertar del volcán, pero la población armerita también parecía tener sus propias explicaciones. La verdad es que desde ese entonces corría un rumor, y el rumor era que esto estaba ocurriendo, era por una maldición de hace pero muchos años, donde dicen
que un grupo de armeritas asesinaron, inmolaron a un padre de armero. Y dice la historia, porque ahora está más fuerte que nunca, que en el mundo paranormal y en el mundo de las maldiciones, cuando se toca a un ser o una persona jerarca de la iglesia, atrae desgracias y mucho dolor. Los armeritas, a raíz de que estaba la historia esta del volcán y todo, tenían mucho miedo de que les llegara a ocurrir algo grave. Así es que dicen que la maldición del reverendo padre Pedro María se podría dar. Tras 22 años, el dolor sigue presente entre los restos de lo que en su día fue Armero. Los supervivientes armeritas no quieren olvidar. Recuerdan con sufrimiento a sus familiares muertos y sobre todo la figura de una niña de 12 años atrapada por el lodo, que acaparó las imágenes de las televisiones de todo el mundo mientras agonizaba durante más de 60 horas. Su nombre, Omaira Sánchez. Estas fueron algunas de sus últimas palabras. ¿En qué noticiero salen ustedes? Esto es para la televisión española. Pero bueno, se pasa en todos los noticieros. Tú ánimo que ya verás cómo te sacan enseguida. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Historias personales marcadas por el dolor, vidas que fueron sesgadas en tan solo un instante. Armero sigue vivo a día de hoy. Hay mucho psiquismo. Uno cuando entra a Armero siente un dolor, le duele la piel, se le abren los poros, uno se siente con una sensación de que se le abre el estómago o que el hígado se le abre. Podía escuchar las frases de Omaira Sánchez porque era un impacto brutal. Ahora mismo, escuchando el reportaje de Carlos, decíamos que da igual el tiempo que transcurra, da igual incluso que no haya imagen, porque la terrible historia de las frases de esa niña están en el inconsciente colectivo. Sin duda alguna, esos están en el inconsciente colectivo. La pobre Omaira no sabía que su madre estaba debajo de ella, había perecido debajo de ella. Como decías, Carmen, inolvidable totalmente la tragedia de Armero. La gente no pudo ni despertar. Ahora Carlos nos va a contar historias que ha estado investigando toda la semana. Bueno, lleva varias semanas Carlos investigando. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker, buenas noches. Carmen. Muy impresionado, me imagino, todavía, ¿no? Por toda esta investigación. Me contabas una cosa, Carlos, hablando de la pura, luego vamos a lo paranormal, ¿vale? Pero es que yo no sé qué es más importante. Me contabas, Carlos, que incluso mucha gente estaba durmiendo, algunos de los pocos supervivientes, y empezaban a flotar. Sí, hay testimonios que han recogido la prensa de allí, la prensa colombiana, y que pues decían que muchas personas estaban durmiendo en el momento de la tragedia y sintieron cómo empezaban a subir fruto del barro y el lodo que subía, todo ese volumen, esa gran cantidad de tierra, y que gracias a que despertaron en ese momento y también tuvieron suerte de poder salvarse y poder contarlo. O sea que de repente estaban en su lecho tranquilamente durmiendo y aquello les arrastraba. Despertarse un segundo antes o la corriente, depende de dónde les llevase, les salvó. Es increíble. Armero, miles y miles de muertos, una ciudad sepultada, y estoy seguro que mucha gente del 7640 recuerda esta historia y recuerda otras historias. Carmen. Pues mira, en el 7640 un operador de cámara nos dice: Nevado del Ruiz, solo hubo un cámara, Evaristo Canete, operador de televisión española. Sus imágenes se distribuyeron por todo el Evaristo mundo. Canete, al que le escuchamos en esa frase diciendo para televisión española, y que sin duda recoge, para un cámara no hay más que decir, ¿no? Recoge, yo creo, que uno de los 10 momentos más importantes de la historia del siglo XX en imágenes, a mi entender. Por la fuerza que tiene, la muerte de una niña. La gente dirá, hombre, ha habido muchas, pero esa imagen es increíble
y nuestra felicitación, porque hay que decir que los profesionales, y así lo han demostrado, de Televisión Española, pues son número uno, ¿no? Y lo han sido durante todo este tiempo. Fátima desde Cádiz dice: saludos a todos, muchas almas que se han ido de una forma tan repentina, quizá aún hoy no sepan que están en el otro lado. Puri desde Castronuevo de Esgueva, Valladolid, nos dice: amigos, a mí lo de la niña de Perú me impactó muchísimo. Es la como niña de algo Colombia, Armero es Colombia, Yungay es Perú. Elijo como maravilla del misterio los Cristos sangrantes de los que hablasteis en Cuarto Milenio. El tema me dejó sin dormir varios días. Respecto al tema de hoy, pienso que el ser humano se porta tan mal con la madre naturaleza que ella a veces toma la venganza por su mano. Saludos desde el campus universitario de Murcia. Pues saludos al campus de Murcia. En Zamora se recuerda la tragedia de Ribadelago Viejo, en Sanabria, cuando en 1959 la fuerza de 8 millones de metros cúbicos de agua arrasaron el pueblo, segando la vida a 144 personas. Fue algo que aún en el pueblo nuevo todavía se recuerda con mucha tristeza y temor. Interesantísimo, Carmen, este mensaje. Nos porque lo contaba Ribadelago, Iván Aparicio. Iván, interesantísimo recordarlo, porque recordarás, Carmen, las investigaciones de nuestro buen amigo Antonio Luis Moyano en Ribadelago, la inundación, como ha ocurrido en Tous y en otros lugares en España, arrasó por completo. Pero es que aquí también grupos de investigación acudieron a grabar psicofonías y desgraciadamente estos lugares, como si hubiera personas un poco extrañas que lo que intentan es... ¿Os acordáis de Aleister Crowley? Hemos hablado en alguna ocasión de luciferinos, satanistas, en fin, amigos del oscuro. Son tan así, porque no sé cómo definirlos, que ellos precisamente lo que buscan son esos lugares de dolor concentrado, dolor sobre dolor, para realizar sus experimentos y rituales, a veces de conexión con lo más oscuro. Bueno, pues en Ribadelago hubo grupos que se acercaron, no solo a investigar, sino también con el deseo, el morbo, llamadlo como queréis, de conectar con eso, ¿no? Hubo muchos casos interesantes, incluso grabaciones psicofónicas y experiencias de grupos de investigación que al pasar una noche allí, en ese lugar antaño devastado, prácticamente salieron con los pies en polvorosa. Matalero desde Calpe dice que está viendo en internet la foto del microbús de Yungay, que es impresionante. En diciembre estuve en Pompeya y Ercolano, y viendo el Vesubio al fondo te imaginas lo que pasó y da miedo de solo pensarlo. Nos lo decía Manu desde Zaragoza. José Losada dice que hoy nos escucha desde la cama porque está malo, igual que media España, me imagino, pero que se cura al oírnos. Está deseando oír lo de esa niña, pues ya lo he escuchado, que vota también la sábana santa. Hola amigos, me llamo Germán. La tierra tiene vida y creo que el ser humano debe cuidarla como su casa. En la isla de La Palma hay un volcán. Sí, se ha hablado mucho de la posibilidad de tragedia de la isla de La Palma, yo creo que con bastante sensacionalismo, pero es muy curioso porque veo en nuestros comentaristas que yo, ¿por qué quiero escucharos? Pues siempre porque sois un termómetro de lo que piensa el ser humano y me vais a permitir un pequeño halago, ¿no? Ciertos seres humanos que para mí son pues vanguardia, ¿no? De conocimiento o de sensación de búsqueda, personas con cierta sensibilidad. Bueno, pues capto que mucha gente no es que culpe, pero piensa que lo estamos haciendo muy mal con la Tierra y que Gaia de alguna forma responde. Hombre, sería muy fuerte pensarlo, pero que hay esa sensación en el 7640. Dicen también desde Vitoria que, bueno, muchísimos mails, te lo tengo que decir, felicitándote por tu cumpleaños, Iker. Muchas gracias. Muchísimos, por eso te lo tenía que decir, entre ellas Ana desde Vitoria. Me gusta mucho cumplirlo con todos vosotros. Que dice que algunas civilizaciones han desaparecido misteriosamente, como Naxos en Creta. Exactamente, y muchas culturas extrañas también fueron borradas de un plumazo y no sabemos nada, porque puede haber grupos humanos con su tecnología, con su conocimiento, también a 5 metros bajo tierra, después de estar pues a las faldas, ¿no?, de estas montañas sagradas, que por cierto en todos los casos que vamos a contar eran importantísimas, porque importantísimo era el Nevado del Ruiz para la gente de Armero. Mira, Raúl nos decía que tenía 8 años cuando lo de Moira, que rezó mucho para que se salvase y que lloró mucho porque no pudo ser. Os oigo en el trabajo y gracias por hacer mágicas las horas en la oficina. Sí, increíble la historia de Moira, increíble. Nos ha puesto, yo desde luego creo que quizá desde aquella época, o ese impresionante programa que yo tengo que felicitar a bueno, ni más ni menos, ¿no?, Jesús Hermida, esa selección que hicieron de las imágenes de toda una vida de Televisión Española, y creo que una de las ganadoras fue la de Omaira, ¿no?, una de las finalistas como la imagen que más impactó. Cuando yo a veces os digo esto de quedar impregnado en el inconsciente colectivo, eso es, porque hemos visto 1000 tragedias
pero ¿por qué algunas se nos quedan dentro de una forma tan tremenda? Bueno, vamos con la siguiente parte de la investigación, que luego con Carmen vamos a viajar a Pompeya y Herculano, que yo creo que son de verdad dos iconos también de que en la antigüedad pasó esto, de como si fuera una fotografía de barro y lava, se paró la vida y la espoleta del misterio se encendió. Carlos, tú estabas investigando, nuestro compañero Carlos Largo, en redacción, yo le había dado la pista de una serie de cosas en Colombia que no tienen nada que ver, que eran otras historias que hemos contado, y él se puso a investigar, y pasó algo. Parece ser que en Colombia ha habido polémica, Carlos, con algunos programas de radio que han hablado de Armero, y lo han hecho de una forma distinta. Y aquí sí hay que decir que nosotros ni quitamos ni ponemos, que quizá haya mucha sugestión, los sensitivos pues ya se sabe, pero el tema es interesante. Grupos de investigación periodística y sensitiva que acudieron a Armero, ¿no? Efectivamente, como recordabas, bueno, pues en el mes de noviembre estábamos realizando las investigaciones en torno a la muerte de 9 niñas que murieron en Tolima tras jugar a la Ouija. Y bueno, pues nuestro compañero periodista del Tolima 7 días, Andrés Restrepo, nos ponía en contacto con una periodista también que colaboraba con este periódico y también psíquica. Su nombre era Gloria Díaz Salón, que la escuchábamos en el reportaje anterior. Y bueno, pues parece ser que Gloria, acompañada del equipo del programa Insomnia de los 40 principales de Colombia, bueno, pues acudieron allí a Armero a investigar para realizar un especial sobre, bueno, pues la catástrofe y recopilar un poco las experiencias que iban a vivir allí en el lugar de los hechos. Y bueno, pues Gloria nos contaba también pues todas esas experiencias que habían tenido. Hay mucho, bueno, pues nos contaba de fenómeno paranormal. Parece ser que fue muy polémico, como contabas tú, esa emisión del programa, e incluso, bueno, pues nos han dicho que fue una de las emisiones de más audiencia de este programa allá en Colombia. Y tú pudiste hablar con ella largo y tendido. Dejamos claro que la opinión tiene que ser la vuestra después. Hombre, yo conozco gente sensitiva que, bueno, siente cosas, evidentemente siente cosas. Y en estos lugares tiene que ser una bomba para ellos, desde luego. Ahora bien, luego la interpretación. Lo que vais a escuchar es lo que cuenta esta periodista de diferentes medios colombianos. Y luego me cuentas más cosas, Carlos, porque lo curioso es que no iba sola. Iba acompañada por periodistas puros y duros que, bueno, se quedaron un poco traumatizados. Pero es que ella habla, esto es como el sexto sentido. Ella habla de que ve la ciudad, cuando está allí un tiempo, con gente. ¿Quería escucharlo? A las 2:27, este reportaje de nuestro compañero Carlos sobre esta investigación psíquica en una de esas ciudades que prácticamente en ese tiempo dejaron de ser, Armero. El pueblo de Armero forma parte de un amplio grupo de lugares marcados por la tragedia. La erupción volcánica que arrasó con sus casas y habitantes en noviembre de 1985 lo convirtió en muy pocas horas en el símbolo del infierno. Declaró Camposanto, Armero es actualmente lugar de peregrinación y punto de encuentro de numerosos investigadores que acuden allí con el fin de intentar averiguar las razones que produjeron la que a día de hoy es la mayor tragedia de la historia de Colombia. Gloria Díaz Salón, periodista y psíquica colombiana, es uno de los muchos ejemplos de profesionales que acudieron al lugar de los hechos con la intención de encontrar alguna respuesta a las abundantes preguntas que todavía están sin resolver. Así nos describía cómo es Armero actualmente. Fuimos muy bien preparados porque en esa zona, como fue declarada, entre comillas digo yo, Camposanto, pues sin luz, es un lugar un poco apartado, con mucho frío y sobre todo donde hay mucho mosquito reinante porque es una zona arrocera a los alrededores. Gloria acudió a Armero con varios compañeros de la profesión, con la intención de recabar información para los medios de comunicación colombianos, pero pronto empezó a sentir las primeras manifestaciones. Cuando yo llegué a contactarme y a ver qué sentía y todo, yo nunca pensé que iba a haber gente por fuera. Vi gente trabajando, vi gente que nos miraban con extrañeza, como quien dice, ¿estos de dónde son? ¿O están muertos? Es como si la gente que estaba en Armero, cuando entramos ya por la entrada principal, nos viera como si estuviéramos nosotros los muertos. Me aterroricé fue cuando sentí que me cogieron por el brazo y me dijo, ¿usted qué está buscando aquí?
Visiones que continuaron en el transcurso de su paseo por los restos de Armero. Lo aterrador vino después, la gente mirándome y tocándome, la gente que continuaba trabajando, el cura que estaba en la iglesia, una señora barriendo la iglesia y diciéndome que yo tenía que salir en ese momento porque estaban cerrando la iglesia. O sea que la hora que captamos en el momento que llegamos eran como las 6:30 o 7 de la noche en Armero, antes de la tragedia, que fue a eso de las 11:40 y pico. Lo que te quiero significar es que nunca en mi vida pensé que Armero vive. Armero continúa vivo. No tienen conciencia de que están muertos. Encuentros con personas fallecidas que incluso realizaron predicciones que más tarde se cumplieron. Pasamos la avenida ya de la salida de Armero y el médico me siguió y me dijo: espérense en un momento, yo quiero que ustedes antes de irse conozcan mi hospital. Y comenzó al grupo de personas, cada uno a diagnosticarnos. Un médico muerto, director de un hospital de Armero, que con el grupo y la compañía de personas y periodistas nos diagnosticó a todos enfermedades y que después a los 3-4 meses fueron verdad. ¿Ustedes no creen que es algo como para aterrarse? Gloria confiesa no haber vuelto a experimentar lo que allí pudo vivir en sus propias carnes. De esta manera nos contaba lo que pudo sentir al estar delante de la tumba de la niña Omaira Sánchez, a la que hoy día se le atribuyen milagros. Nos dirigimos allá y curiosamente una anciana me cogió del brazo duro y me dijo: no la moleste, ella es una santa, ella es un angelito, ¿cómo se le ocurre irla a molestar? Y, como les digo, yo estaba mirando todo hacia afuera, era gente que estaba muerta que me cogía. En todo caso me dijo: no, ella no está aquí, ella es un angelito. La gente siempre le lleva juguetes, muñequitas, y la gente respeta todos esos juguetes lindos. Y dice la gente que estaba ahí, un señor que nos acompañó, que siempre cada 8 días o cada tercer día brota de la tumba de esta Omaira, de esta niña de 13 años, símbolo de la tragedia, brota agua que la gente toma o que se la aplica en la cara para cualquier enfermedad. A lo largo de estos 22 años han sido muchos los intentos por reconstruir Armero, pero la propia Gloria es partidaria de mantener intacto el Camposanto. Porque es que Armero tiene que ser la tienen que nombrar Camposanto, porque si no lo hacen, si vuelven la gente otra vez a construir sus casas o algún avispado esperando que pase el tiempo se apropie de nuevo de las tierras, un alcalde de pronto tremendo o sin escrúpulos que quiera volver a tomar Armero, ahí volvería a ocurrir una tragedia peor, porque allá en Armero viven. Esta música que suena ahora, apropiadísima, habla de culturas antiguas y se llama Apocalipto. Y es que miles de personas pensaban que los jinetes del apocalipsis evidentemente estaban ya trotando sobre sus propias cabezas, que los caballos famélicos de la muerte, el hambre, estaban ya ahí. Ahora bien, sobre lo que hemos escuchado habría mucho que opinar, ¿verdad, Carmen? Pues sí, yo no dudo que esta mujer haya visto algo, porque hemos conocido a personas que incluso yendo en el coche por localidades que ellos no conocían, al traspasarlas veían escenas como de otro tiempo, por ejemplo, gente colgada de los árboles, quemas de brujas, escenas que no parecían reales o incluso desastres que habían ocurrido en esos pueblos y que ellas parecían entrar en otra dimensión y estar en ese mismo momento viendo cómo se producía la escena. Además, no habían pasado jamás por ese sitio y se ponían tan malas, con tales ataques de ansiedad, que tenían que salir pues muy rápido de aquellos lugares. Es curioso, Carmen, porque ahora sí que me has dejado así. Siempre tenemos un tono más o menos crítico y con la sensitividad más, pero es verdad que hemos conocido personas de las que no puede haber duda, personas que en ningún caso se dedican ni siquiera a la difusión de nada. No, incluso y que médicos. Nos contaban, exacto, unas vivencias que, fíjate, yo tenía casi olvidadas. Podemos contar algún dato. Cerca de Madrid, por ejemplo, pasar por un lugar de asueto, de paseo, pero no conocido,
y de repente esta persona, no puedo dar muchos datos, pero bueno, en fin, qué deciros, ¿no? No se puede desconfiar bajo ningún concepto y entrar en crisis esa persona, porque lo que estaba viendo colgado de los árboles eran unas niñas y una gente quemándose. Tanto esa persona a la que te refieres como otra que conocimos en Andalucía y que es médico de niños, médico infantil, que lo pasaba fatal cada vez que vivía una escena de estas, y no se dedican para nada ni a la difusión de fenómenos paranormales ni nada que tenga relación con esto, pero en cambio ellas entraban en otra dimensión y vivían la escena en primera persona, estaban viendo cómo los desastres quedaban grabados mientras ellas estaban presentes. Entonces esto de Armero podría en parte ser verdad. Aquí lo que sorprende, claro, es que habla de que esas personas, ella parece, esta mujer, que ve el poblado como minutos antes de que pase la tragedia, ¿no? Pero claro, hay como una interactuación. Váyase de aquí, le dice una mujer que está barriendo la iglesia de Armero. ¿Eso ya puede ser cosecha propia? O caramba, igual es que es verdad, porque no lo sé yo tampoco, ya me quedo con la duda. Pues nosotros nunca lo sabremos tampoco. Si no eres una persona que tienes cierta sensitividad, como Paloma Navarrete, por ejemplo, la tenemos muchas veces en el programa, y hace poco nos hablaba del caso del podólogo asesino y cómo nada más entrar en esa casa la tienen que sacar de allí porque está reviviendo los asesinatos que lleva a cabo ese podólogo, y está viendo cómo degüellan a un chico, cómo matan a una chica, cómo él mismo se suicida. Yo creo que sí que hay gente que tiene cierta sensibilidad, y en ocasiones puntuales, en sitios donde la tragedia es muy latente, pues puede llegar a esos estados, no sé si de conciencia o inconsciencia, y ver determinadas escenas. Interesantísimo, porque claro, uno tiende a ponerse a la defensiva y decir, hombre, esta mujer evidentemente ya solo ir a hacer un programa Armero, uno va con una carga, ¿no?, en el subconsciente importante. Pero claro, estamos eliminando de un plumazo también la posibilidad de que hay gente que ve algo más. Y claro, si hay lugares donde de verdad la tragedia es como una ficha, ¿no?, una ficha en blanco, donde todo se puede captar, pues fijaos qué historia. Es que no hablamos de una muerte de dos, hablamos de miles de personas al mismo tiempo que se paralizan. Claro, un caso que podía ser Hiroshima, donde también se habló de visiones, ¿no? Sí. O Nagasaki, eternamente olvidada, ¿verdad? Nagasaki. Bueno, pues claro, miles de almas, miles de sueños, miles de amores, miles de pensamientos truncados en un segundo. Luego la gente conecta con algo. Carlos, lo interesante en esta investigación, a mí me parece muy interesante poner esto en la palestra, lo desconocíamos completamente, sabíamos de la historia de Armero y de la tragedia y de ese icono de esa niña Omaira, ¿no?, pero no que había esto. Es que esa mujer no iba sola. No iba sola, como tú dices, iba acompañada de varios periodistas, encabezado el grupo también por Rafa Cifuentes, pues como decíamos, de los 40 principales de Caracol en Colombia. De Colombia, de allí de Radio Caracol también. Y bueno, pues también quería aportar otros dos datos que seguramente, pues puedan aclarar algo más. Gloria me comentaba que ella normalmente, cuando entra en ese contacto con las personas fallecidas, durante toda ella no su vida... tiene duda, ¿no, Carlos?, de que son personas fallecidas, no fenómenos sí, sino que, como para que la gente se haga una idea, como estos casos que ha dicho Carmen, o como el niño del sexto sentido, por decirlo de alguna forma, que ve imágenes como que han quedado ahí latentes. Veía a esas personas como si estuvieran haciendo su vida normal y corriente e interactuaba con ellos. Y bueno, ella me comentaba que durante toda su vida nunca había sentido eso. Siempre había sentido por dentro a las personas muertas, pero era la primera vez que veía físicamente a espíritus, por decirlo de alguna manera, o personas fallecidas. Y llegó un momento también, ya casi al finalizar ese paseo que hicieron por Armero, que empezaron a entrar en shock. Me contaba que pues entraron justamente con este médico que ella veía, le estaba enseñando todas las estancias del hospital de allí de Armero, como ya lo estaba viendo junto al resto de periodistas, y pues empezó a sentirse mal, y pues al mismo tiempo el resto de periodistas también se empezaron a encontrar mal, y fue una persona la que reaccionó frente a ese malestar y llamó la atención del resto. O sea, por decirlo de alguna manera, sacó del shock al resto del equipo. Interesantísimo. Se podría decir como alguien despertó de la pesadilla, ¿no? Uno de los integrantes de ese grupo, metidos en ese mundo, esa realidad. Claro, ¿qué es la realidad, no? ¿Qué es la realidad? Esa subrealidad que se ha formado en ese momento de drama, de psicodrama, con ese grupo de periodistas. Sin duda, me estoy imaginando, ¿no?, de caer la noche en Armero con un grupo de periodistas que va a ese lugar.
es que le puede pasar casi que sea cualquiera, pero hay alguien sensitivo que ve algo, que induce a los demás, bueno, que alguien puede ver también cosas. Seguiremos indagando porque creo que es un tema fabuloso. Conoceremos, vamos a intentar, Carlos, a más gente que estaba en ese grupo. Y oye, claro, es que una cosa es ver una cosa latente, una visión, y otra cosa es un médico que parece que enseña, o sea, como un viaje en el tiempo antes de la tragedia. Vaya historia. Ahora iremos viendo, Carlos, lo que opina la gente. Muchas gracias, compañero, por la investigación. Tan sorprendente que todo esto podría tener un inicio. Bueno, os he contado antes, porque impresiona de verdad las ruinas de el Cerro Sechín, ¿no? Entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad. Sin duda los frescos en relieve, que no son frescos, realmente son relieves, pero como si fueran prácticamente pinturas, porque parece que se te van a lanzar, que salen de los muros de adobe de esa ciudad antiquísima, que son todo horror. Bueno, pues mucha gente asegura que se encuentra fatal en ese lugar, como si toda la densidad de muerte, de sangre, de esas vísceras que están dibujadas en la piedra, quizá estuvieron alguna vez en vivo ahí, por algún tipo de altar de sacrificios, no se hubiese marchado del todo, ¿no? Como si la malignidad humana tuviese ahí un rincón. Nuestro compañero Juan G. Vallejo, que ha estado en Cerro Sechín, nos hablaba de una de las puertas del infierno. Y un detalle que es sorprendente, ¿no? En la antigüedad más remota, esos lugares del mal, o lugares colapsados, porque también la humanidad que estuvo en Cerro Sechín, como pasa en otras partes, desaparece. De la noche a la mañana desaparece, no se sabe nada. Y hay mucha controversia, incluso entre los propios investigadores, sobre quiénes fueron los autores de esos dibujos horrorosos de más de 4 metros. Solo un detalle. En algunas zonas del muro hay un estómago, un riñón, unas vértebras, como decíamos. Y en un cuadrado, Carmen, ¿sabes lo que hay? No. Lágrimas. Un muro de adobe solo con lágrimas. Impresionante. Lágrimas tuvo que haber en Pompeya. Tuvo que haberlas y se ha convertido en el icono del misterio. Yo sé que mucha gente joven aprende y se ilustra y me hace mucha ilusión, y hoy en día además hay más medios que nunca para acudir rápidamente a la información, ¿no? Y a las imágenes. Claro, y a las imágenes. Hay que decir que yo, que siempre soy muy crítico con Internet en su aspecto negativo, en su aspecto de pudridor de algunas mentes, tengo que quitarme el sombrero ante lo que significa, por ejemplo, que ahora digamos Cerro Sechín o digamos Pompeya, y mucha gente apriete una tecla y se encuentre con el impacto de las imágenes y luego investigue por su cuenta. Y si es posible se compre un buen libro de Pompeya, como uno recién salido del horno, La Villa de los Misterios de Pompeya. Es decir, que se puede investigar mejor y más que nunca. Pero la radio nos aproxima también a esos mundos, porque la tragedia de Pompeya es la gran tragedia, la que todo el mundo ha escuchado alguna vez y que en el fondo conecta, ¿no?, con estas otras de Perú y de Colombia. Carmen. Pues sí, la verdad es que sí. Vamos, si quieres, primero con algunos mensajes de la gente que nos dice que tenían 18 años y recuerda a esa niña sujeta a un tubo, la gente alrededor con el agua hasta la barbilla y la impotencia de no poder sacarla. Muchísima gente que recuerda a Omar. Ha sido un impacto, ¿no? Sí, y lo que estaba haciendo en ese momento, además. Es como cuando ha pasado lo de las Torres Gemelas, el 11S, que todos recordamos lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Ese día. Pues esto también ha quedado... Y nos aclaran alguna cosa, Carmen, importante, que yo he dicho que la madre está debajo. No era la madre. No era la madre. Al parecer la madre sigue viva y era la tía y el padre los que perecieron en esa tragedia. Gracias junto a Omaira. Por contarlo, como siempre, por ayudarnos a hacer el programa. Estoy intrigada y fascinada de ver que los desastres naturales tienen algo paranormal, nos decía Luz. Lo de la pobre niña me pilló muy joven y ahora escuchando sus palabras no alcanzo a comprender que no pudieran salvarla. No había ninguna forma, nos dice Vince desde Toledo. No sé qué me da más miedo, si los temas que tratáis o la música esta noche sueño. Saludos a todos los noctámbulos. Muy bueno el programa de hoy, me ha traído recuerdos de la tragedia, nos dice Óscar Giraldo. Tengo la imagen de mi mesa camilla, mis padres, mi hermano y yo llorando por la niña de Armero. Soy Juanra de Valencia, hace 2 años estuve en Pompeya, teníamos el volcán rodeado de nubes, creímos que eran gases, aun sabiendo que eran nubes, daba miedo. Y es que da miedo de alguna forma, miedo histórico, estar en Pompeya, que es maravillosa, pero tiene una historia que hay que contar, Carmen. Vamos a ir con la tragedia de Pompeya. Esta ciudad de la antigua Roma fue fundada en el siglo VII a.C. por los oscos.
Fue fundada en una colina muy cerca de la desembocadura del río Sarno. Muy pronto se convirtió en un importante paso comercial y una ciudad fecunda y rica, pero también era una zona donde los movimientos sísmicos eran muy frecuentes. En el año 62, un terremoto casi acaba con Pompeya y otras ciudades de alrededor. Hasta el año 79 estuvieron reconstruyendo la ciudad y fue justamente el 24 de agosto cuando a la 1 de la tarde se produce la erupción del Vesubio. Fue una explosión 100 veces más potente que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima y que hace que literalmente la cima del Vesubio volara por los aires y comenzara a salir una intensa nube de humo negro que alcanzó los 30 kilómetros de altura. La emisión de gases, polvo, cenizas y lava comenzó a arrasar la ciudad. Las personas que la habitaban, unas 20.000, estaban en sus quehaceres diarios y no sabían lo que estaba ocurriendo. Muchos de ellos ni siquiera conocían lo que era un volcán y lo peligrosas que resultaban sus erupciones, ya que el Vesubio, desde hacía 1500 años, dormía un sueño plácido. Cuando la montaña empezó a rugir, solo unos cuantos habitantes pudieron escapar a su ira. En pocos minutos la ceniza fue cubriendo las viviendas. Después una intensa lluvia de piedra pómez golpeó con fuerza estas y toda la luz desapareció. El día se hizo noche, el pánico comenzó a cundir entre los habitantes que intentaban tapar sus bocas ante el aire irrespirable. Pompeya quedó cubierta debajo de 6 metros de piedra y cenizas. Testigo privilegiado de todos estos hechos, y gracias al cual tenemos la crónica viva del desastre, fue Plinio el Joven, que se encontraba en su villa del Miseno, a unos 30 kilómetros del Vesubio. Él, en una carta enviada al historiador Tácito, le hace una crónica perfecta de la extraordinaria nube en forma de pino que emanaba desde la cima de la montaña y después descendía por las faldas del Vesubio, que cubría todo a su alrededor, incluyendo el mar. Durante casi 1500 años, el Macellum, o mercado de alimentos, el anfiteatro, los palafitos, el molino o pristinum, el templo de Apolo, que era el edificio religioso más importante de la ciudad, la basílica, sede de la administración de justicia, el templo de Júpiter, las termas o la casa del fauno, una de las más lujosas construcciones de Pompeya, quedaron enterradas bajo tierra. Hablabas, Carmen, en esta excelente crónica que con la música de Juanma Frasquetes que estábamos viendo Pompeya. Esta es la magia de la radio. Para mucha gente en toda España y en todo el mundo, hemos recibido cartas estas navidades de todo el mundo y mañana comentaremos alguna, estaba en Pompeya. Para seguir con esto, Plinio el Joven envía una carta, hace de cronista, y el final de esa carta, en la voz de Carlos Cala, también sobrecoge. Este cronista, hace tantos siglos, estaba viendo el desastre. No había televisión, evidentemente, no había radio, pero a veces unas notas manuscritas tienen la misma fuerza. Escuchad, amigos. Solo se oían los gemidos de las mujeres, el llanto de los niños, el clamor de los hombres. Unos llamaban a sus padres, Pompeya es un icono porque mucho tiempo después llega su fenomenal descubrimiento. El primero en ver la tragedia de Pompeya fue el arquitecto Fontana. En 1550, durante unas excavaciones para hacer un nuevo curso para el río Sarno, descubrió una ciudad enterrada. Decenas de murales con escenas eróticas se dibujaban dentro de las estancias, por lo que se supone que ante la moral de la época no se vio oportuno desenterrarla. Habría que esperar hasta 1748 para que se comenzaran las excavaciones y entonces se pudo contemplar el horror que sufrieron los pompeyanos. Centenas de cuerpos que conservaban el horror en sus rostros y gestos. Mujeres que, desesperadas por salvar la vida de sus pequeños, los acurrucaban en su regazo. Hombres que intentaban huir de la asfixia en una respiración desesperada. Valientes que decidieron ingerir veneno antes de ser arrollados por las piedras. Una niña que protege su cara con sus 2 manos.
presos que trataban de escapar ante el caos establecido y hasta perros que quedaron para siempre encadenados a la muerte al no poder librarse de las ataduras de sus cadenas. Todos estos cuerpos hoy en día se pueden contemplar gracias a la labor del arqueólogo Giuseppe Fiorelli, que en 1860, mediante una técnica de rellenado, consiguió moldes en yeso que mostraban los últimos hálitos de vida de 2.000 personas. 15 años después publicaría Descrizione dei Pompei, que es la primera guía científica de esta ciudad. Y hay mucho más, Carmen, hay mucho más, y recientemente llegaba un trabajo importantísimo, muy antiguo ya, reescrito, que se llama La Villa de los Misterios de Pompeya. Esta villa, situada al norte de Pompeya, estaba rodeada de viñedos y otros productos agrícolas que las mujeres se dedicaban a cultivar en las faldas del Vesubio. Fue descubierta en 1910 y enseguida se dieron cuenta de que en sus entrañas había escondido un tesoro de hace casi 2 milenios. El arqueólogo Amedeo Mauri fue el encargado de dirigir la excavación y restauración de esta villa. Se encontró con una construcción de 1.800 metros cuadrados en la que había 90 habitaciones. En su interior se había desarrollado un culto órfico destinado a la iniciación de mujeres nobles, en el que se postulaba asumir la muerte como una parte más de la vida o el amor a uno mismo. Las paredes conservaban en perfecto estado los frescos que una antigua mano pompeyana dibujó, pinturas en las que 29 figuras humanas, que miden entre 1,40 m y 1,5 m de altura, se van desglosando en escenas, una especie de teatrillo de significado ritual, donde graciosamente se mueven sacerdotisas que escuchan a un niño desnudo, el cual lee un rollo de escritura, un sileno tocando la lira, a cuya vera se encuentra un fauno, y una pánida que sería la figura femenina del dios Pan, y contemplando toda esta escena, un gran macho cabrío que los escucha muy atentamente. En la cuarta escena se contempla una mujer espantada que se cubre con su manto y huye como alma que lleva el diablo, mientras un sileno se fija en ella y un fauno se quita una máscara dionisíaca de terror. Sobrevuela todo el conjunto un ángel de alas negras que porta en una de sus manos un látigo y que está dispuesto a blandir sobre una mujer que, presa del espanto, está arrodillada intentando taparse con sus manos. Según los estudios de diversos especialistas, se trataba de un templo en el que se ha hallado una sala de iniciación e incluso un cuarto en el que se realizaban sacrificios, pues se han encontrado huesos humanos y una vitrina en la pared que contenía vasos sacrificiales. Viaje sobrevolando Pompeya. Ahí están las imágenes que podéis consultar, con la gente deteniéndose en su último gesto, en su último hálito de vida, con su máscara perpetua de 1500 años de lava y cenizas. No deja de ser curioso que precisamente en el corazón de esta ciudad se hicieran sacrificios y se hicieran extraños rituales. Desde luego, Carmen, la imagen que has descrito con el macho cabrío, con el ángel de alas negras, con las figuras pánicas de patas de cabra, a uno le llaman la atención. Sacrificios igual que 2000 años antes de Pompeya, como hemos mencionado esta noche, casi a la vera de la desgracia de Yungay y del callejón de Huaylas, en esos otros extraños sacerdotes de Cerro Sechín, sacerdotes que, por cierto, todavía nadie, o guerreros, sabe qué demonios son. Ritos, como si sus propios fantasmas permaneciesen ahí, siguen siendo un enorme enigma. Un enigma olvidado, que esta noche queremos de alguna forma refrescar para todos. Y 3 nombres hilados en el tiempo y en la tragedia, y 3 lugares donde muchísima gente después, más menos sensible, creyó ver cosas, como si el tiempo y la realidad en el fondo fueran un extraño carrusel.
Vamos con los mensajes que nos llegan a milenio3@cadenaser.com y 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros comentarios. Nos decía un amigo que nunca olvidará la imagen de un pompeyano vaciado en ceniza, la cabeza pelada, las cuencas de los ojos y nariz vacías y los dientes apretados. Estuve en Pompeya y lo más impresionante es ver los cuerpos de los que habitaron allí por las posturas que tienen. Yo estuve hace 2 años en Yungay y pasé por encima de la ciudad. Toqué las palmeras y la cúpula de la iglesia, los vellos de punta, increíble. 4 palmeras y ese pico de la torre de la iglesia como timón, como faro de lo que un día fue esa ciudad. Buenas noches a todos. Yo tengo 25 años y conozco el caso de Omaira por un libro de religión de cuarto de GB en el que venía su foto y aún no he podido olvidarlo. Javi de Viladecans, también hay que recordar la tragedia del camping de las Nieves de Viescas. Efectivamente, y la de los Alfaques, y tantas, la de Yebra, la de Tous, tantos lugares, Riva del Lago, ya mencionado, que por desgracia son también marcas, heridas en nuestro país. Otras afectadas por la propia barbarie humana y no de la naturaleza, como Belchite y tantos lugares devastados por la guerra, las armas, la codicia, y donde también parece que hay misterio. Todo esto nos hace pensar, simplemente pensar, aquí no afirmamos nada, que en ciertos lugares y en cierta disposición anímica uno ve cosas. Os recomiendo un libro que a mí me está dejando muy impresionado, tengo que decirlo, ¿por qué no?, que se llama Realidad Daimónica, de Peter Harbour, un gran filósofo que se ha atrevido a hablar un poco del misterio. Y en el fondo lo que dice es que hay personas, quizá todos, que podemos abrir las puertas de la percepción. Si somos capaces de hacerlo con valentía, en lugares como estos, no os quepa duda, veremos cosas. ¿Qué son esas cosas? Eso ya es la gran pregunta. Soy Eduardo de Fraga y me habéis trasladado a la tragedia de Armero y me he llegado a emocionar tanto más que por entonces. Felicidades, milenarios. La niña Omaira es la voz y los ojos de la impotencia ante las catástrofes de nuestro planeta. Mis ojos están con lágrimas, nos decía Alberto. Qué impacto más desde tremendo Mallorca. Ha producido la voz de Omaira, ¿eh? Manolo Parece dice mentira. que la Tierra tiene sus propios ritmos, que no seamos soberbios, no están bajo nuestra influencia, igual que no podemos pararlos. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante, como si la Tierra tuviera su propio plan, ¿no? Me llamo desde Hondarribia y me ha impresionado lo de Omaira y se me ha puesto la carne de gallina. El año pasado estuve en Pompeya y me pareció impresionante. Cuando éramos pequeños y estábamos en los campamentos en Sanabria, nos aseguraban que las campanas de la iglesia de Riva del Lago seguían repicando todas las campanas. Una vieja leyenda que se cuenta en varios pantanos. Otra imagen del misterio de alguna forma, ¿verdad? Los pantanos y sus fondos, también llenos de historias y de lo que fueron viejos pueblos. Enrique de Majadahonda nos dice enhorabuena por el programa. Gaia nos habla continuamente. Elena de Zaragoza nos recuerda de nuevo Viescas, que fue tremendo. La tierra sangra porque está viva. Vuestro programa, como siempre, impactante, nos dice Ana desde Girona. Iker, la que estaba con la niña, era su tía, su madre vive aún, nos lo decía Loli Arroyo de Lojanco. Dejamos ese mensaje como final para recordar a Omaira. Aquí ha producido un gran escalofrío, es la magia de la radio, la fuerza de la radio. Y como decíamos, lo que es el arquetipo, el inconsciente colectivo cuando se azota, la imagen de Omaira como testigo de esa tragedia. Las 3 tragedias que hoy hemos recordado: Pompeya, Armero en Colombia y Yungay. Como último dato, diremos que la lista de las maravillas del misterio continúa, que mañana daremos todos los datos y, ¿por qué no?, durante unos segundos esta noche pensemos en toda esa gente que en ciertos lugares del planeta sigue ahí sepultada. Pensemos en ellos con un tono positivo. Te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre.